Hola para todos, seguimos con un tema más de fisiopatología. Hoy vamos a ver trastornos de la insuflación pulmonar. En nuestro libro lo vamos a encontrar en el capítulo 37. Vamos a tener en cuenta los objetivos de nuestra clase, que son caracterizar la patogénesis y las manifestaciones de derrame pleural, transudativo y exudativo, quilotórax y hemotórax. Diferenciar las causas y manifestaciones de neumotórax espontáneo y neumotórax secundario. Describir las causas de pleuritis y diferenciar las características del dolor pleural de otros tipos de dolor torácico. Bueno, vamos a recordar un poco, ¿sí? Entonces no estamos entrando en este capítulo de trastornos de la insuflación. Vamos a recordar que el aire entra por las vías respiratorias, insufla el pulmón y la presión negativa que hacía que la cavidad pleural evite que colapse el pulmón. Esto normalmente, ¿sí? Los trastornos de insuflación pulmonar son causados por padecimientos que obstruyen las vías respiratorias que pueden llevar a ciertos trastornos, que causan compresión pulmonar o producen colapso pulmonar. Entonces vamos a ir viendo qué patologías vamos a encontrar aquí. ¿Y cuáles son esas patologías que causan trastornos de la insuflación pulmonar? En primer lugar tenemos al derrame pleural, que lo vamos a ir viendo. Derrame pleural se refiere a la acumulación anormal de líquido dentro de la pleura de los pulmones, ¿sí? Normalmente una mínima cantidad de líquido debe existir en esa zona, pero cuando hay una alteración, esto puede aumentar y a eso llamamos derrame pleural. El hemotórax, donde el contenido, ¿sí?, va a ser sangre, ¿sí? El neumotórax, aquí vamos a tener una presencia de aire en los pulmones, y aquí la pleuritis, que va a ser la inflamación de la pleura, y la telectasia, que se refiere al colapso pulmonar. Entonces, todos estos trastornos van a causar que nuestro pulmón no pueda insuflarse de manera normal. Y vamos a empezar con trastornos pleurales, y para recordar vamos a mirar un poquito esta imagen, ¿sí?, donde vamos a ver la pleura, que es una fina capa compuesta, ¿sí?, por dos capas, ¿sí?, dos capas. Una capa visceral que cubre el pulmón, incluyendo las fisuras interlobulares. La capa parietal, que es externa, ¿sí?, que cubre toda la pared torácica, el diafragma, ¿sí?, y el mediastino. Entonces vamos a ver aquí que normalmente la superficie pleural, que es este espacio que queda entre estas dos capas, ¿sí?, está lubricada. ¿Para qué? Para que no haya un roce entre esas dos capas. Entonces aquí tiene que estar lubricada. ¿Con qué? Con un líquido, ¿sí?, un líquido que aproximadamente podemos encontrar de 10 a 15 ml, ¿sí? Entonces,
La cavidad pleural contiene una cantidad relativamente pequeña que se mantiene gracias a ¿qué cosa? El equilibrio entre la producción y la reabsorción de ese líquido. Cualquier cambio en este equilibrio de producción y reabsorción puede resultar en la presencia excesiva del líquido que se conoce como derrame pleural. Vamos a recordar un poquito que la pleura que nosotros estamos viendo aquí, que es una capa aquí que cubre a los pulmones, ¿sí? Y que lo mantiene fijo en el tórax, ¿sí? Es una estructura de origen mesodérmico, ¿sí? Esta va a tener compuesta una capa de células mesoteliales, ¿sí? Que está apoyada sobre una lámina basal y debajo de esa lámina basal nosotros vamos a encontrar tejido conectivo, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, nervios, tejido adiposo, células y todo ese componente de nuestra pleura hace que haya una producción, ¿sí? Y una reabsorción de ese líquido que se produce. Entonces siempre se va a mantener en un mínimo valor, como dije, de 10 a 15 ml. Ahora bien, aquí nosotros vemos derrame pleural. El derrame pleural se refiere a una acumulación anómala del líquido en la cavidad pleural, en esa cavidad pequeña que nosotros veíamos en la imagen anterior. Vamos a tener una acumulación del líquido aquí. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo un derrame pleural. En este espacio pleural hay acumulación del líquido. Esto va a producir una alteración en la mecánica ventilatoria, ¿sí? Va a haber una disminución de la capacidad total, vital total, una disminución de la capacidad residual y una disminución de la capacidad vital forzada. Entonces nuestro paciente se va a presentar con dificultad respiratoria, ¿sí? Va a presentar dolor, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo se va a ir presentando esto. Pero aquí ya quiero que quede bien claro que derrame pleural es acumulación de líquido en el espacio pleural. ¿Y cómo esto se va a originar? Ya estuvimos viendo. Se produce y no se reabsorbe o demasiado se produce. Entonces vamos a tener, por un lado, podemos tener patologías que van a producir en exceso, ¿sí? Una producción excesiva de líquido. Y por otro lado, vamos a tener una disminución de la reabsorción. Esto, la formación y la reabsorción, como dijimos, tiene que mantenerse en un equilibrio. Ahora bien, va a haber patologías que va a aumentar la formación y va a haber patologías que van a disminuir su eliminación. Entonces, nosotros podemos ver por un lado que puede haber un incremento, aquí lo que está en rojo, de la formación del líquido. ¿Por qué método o qué circunstancia puede ocurrir un aumento en la formación de ese líquido? Puede ocurrir en ciertas circunstancias como cuando hay un aumento de la permeabilidad vascular, como ocurre en la sepsis o en el consumo de algunos fármacos, o puede haber un aumento en la presión hidrostática, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, o por disminución
de la presión hidrostática como ocurre en la atelectasia. Y la disminución de la reabsorción se puede ver ocasionada por factores intrínsecos como algún carcinoma que esté comprimiendo a los vasos linfáticos, ¿sí? O mecanismos extrínsecos. Entonces aquí vemos la patogénesis de vuelta. Puede ocurrir por aumento de la presión hidrostática como en la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces con el tiempo mi paciente puede presentarse con toda la sintomatología de insuficiencia cardíaca y toda esa presión va a ir a parar ¿dónde? En la pleura. Va a haber una acumulación de líquido. Ahora, puede ocurrir también que mi paciente tenga un aumento de la permeabilidad vascular, como sucede en la neumonía. En el síndrome nefrótico ocurre una disminución de la presión oncótica y esto va a llevar a un derrame pleural. En la atelectasia hay un aumento de la presión negativa intrapleural y esto va a llevar a un derrame pleural. O en el carcinoma puede haber una disminución del drenaje linfático y esto va a llevar a un derrame pleural. Aquí exclusivamente hablamos de la carcinomatosis. Entonces todo esto va a llevar por un lado a un aumento, un incremento de la formación del líquido o una disminución de la reabsorción del líquido. Entonces hay un desequilibrio aquí y ahí tenemos acumulación de líquido que llamamos derrame pleural. ¿De dónde proviene ese exceso de líquido? Puede provenir de la cavidad peritoneal, entonces por contigüidad puede pasar ese líquido a la pleura, puede venir de la misma pleura parietal, ¿sí? O del intersticio pulmonar. Entonces, ¿de dónde va a venir ese líquido? De zonas alejadas al pulmón o del pulmón mismo, ¿sí? Hay enfermedades sistémicas que van a llevar a un derrame pleural y patologías propias del pulmón que van a llevar a un derrame pleural. Y aquí podemos ver qué tipos de derrame pleural. El líquido que se acumula puede ser un trasudado, que vamos a ver cómo se presenta el trasudado, un exudado, puede ser un líquido purulento que contiene pus, que es el empiema, o sangre, que es el hemotórax. El trasudado. Aquí es un líquido cuando hacemos la punción de ese derrame pleural por toracocentesis, nosotros lo llevamos a analizar. La acumulación de trasudado seroso, que es un líquido transparente en la cavidad pleural, a menudo se denomina hidrotórax. Esta afección puede ser unilateral y bilateral, o sea, que afecte un lado del pulmón o ambos lados. La causa más común de hidrotórax es la insuficiencia cardíaca. Entonces, si tenemos un trasudado, tenemos que hacer una buena anamnesis, un examen físico y el estudio de ese derrame pleural. Y cuando encontramos trasudado tenemos que pensar en una insuficiencia cardíaca si nuestro paciente presenta las manifestaciones clínicas. ¿Y qué manifestaciones clínicas mi paciente puede presentar? Disnea. ¿A qué llamamos disnea? ¿Recuerdan? Dificultad para respirar. ¿Sí? Nuestro paciente va a tener dificultad para caminar, para subir escaleras, ¿sí? Va a tener dificultad
para realizar ciertos trabajos, ¿sí? Entonces depende de qué grado de disnea también cómo se va a presentar. Cuando nosotros examinamos el tórax, ¿sí? Y vamos a encontrar matidez a la percusión. Entonces no vamos a escuchar ese sonido sonoro, ¿sí? que es característico cuando hay una buena entrada de aire. Entonces, esta matidez nos va a llevar a pensar que está ocupado esa zona. Disminución de las vibraciones vocales a la palpación de mi paciente. Cuando nosotros hacemos esa maniobra de palpar de vértice a base, vamos a encontrar una disminución de las vibraciones vocales. Una disminución de la expansibilidad pulmonar y grados de hipoxemia. Entonces, todas estas manifestaciones puede presentar mi paciente con un derrame pleural. Diagnóstico y tratamiento. Radiografía torácica, tomografía, toracocentesis. Lo primero, anamnesis, un buen examen físico. Recuerden eso. Lo primero es una anamnesis, una historia clínica, un buen examen físico y luego lo completamos con los demás estudios. Y aquí nosotros vamos a ver cuando vemos un derrame pleural, lo primero que tenemos que ver es clasificarlo, si es transudativo o un exudado. Y para eso nosotros vamos a pedir el dosaje de las concentraciones de lactato deshidrogenasa que está presente cuando ocurre alguna inflamación a nivel pleural, ¿sí? Y también vamos a pedir proteínas en el líquido pleural. Y ahora sí quiero que se fijen bien cuando estos son los criterios de Lai. Desde 1976 tenemos estos criterios que cuando encontramos uno o más criterios presentes en mi estudio, se refiere que estamos frente a un derrame de tipo exudativo. Y vamos a ver que ciertas patologías vamos a encontrar dentro del derrame exudativo. Entonces, el derrame exudativo cumple por lo menos con uno de los siguientes criterios. Una relación proteína líquido pleural, o sea, proteínas del líquido pleural con proteína sérica mayor o igual a 0,5. Entonces vamos a hacer esa relación. LDH pleural, la relación de LDH pleural con LDH sérico mayor a 0,6. El otro criterio, LDH en líquido pleural mayor a 2/3 el límite superior normal de LDH sérica. Esto con el tiempo van a ir fijando estos conceptos, ¿sí? Lo importante